Leamos la Biblia. Conozcamos al Señor de una manera más íntima. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. Nuestro tiempo especial de celebración por Navidad lo estamos preparando y desde ahora queremos que tú separes tu tiempo para estar allí. 24 de diciembre nos unimos en 3 celebraciones, 18 horas, 19 y 15 y 20 y 15, para proclamar lo que nuestro Señor es, generoso y tierno. Celebramos la vida. 24 de diciembre, hay tiempo de alegría. Un hombre de fe es un hombre de impacto. Nos estamos desafiando a vivir una experiencia de fe y de impacto. La fe, aquella que Jesús nos enseñó, entiende que lo práctico es determinante. Tiempo para dar siempre habrá, pero de manera especial este debe ser uno en que nadie se quede sin dar. Necesitamos tu apoyo, tu respaldo, para que cientos de personas, de familias, puedan dar gracias al Señor por tener algo en su mesa en esta Navidad. Te recuerdo tu apoyo enviando tu sobre con el valor destinado, $20 apenas, para respaldar a una familia. Deposítalo hoy mismo y hasta la siguiente semana para completar nuestro anhelo de bendecir a cientos de familias en esta Navidad. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero invitarles al tiempo de Biblia al Día con el episodio número 4, Tiempos Difíciles. Será desafiante pensar si esos tiempos difíciles tienen que ver con aquello que la palabra también llama como los últimos días. Te esperamos, Biblia al Día, jueves 20:30.
la obra del Señor. Transferencia bancaria. Banco del Pacífico. Cuenta corriente 72 57 449. Iglesia Bautista Israel. RUC 099 1374 72 8001. Correo yacelsi@hotmail.com. Iglesia Israel Templo Central. Víctor Emilio Estrada 822 Higueras. De lunes a viernes, de 9 horas a 17 horas 30. Retiro en domicilio. Contactarse con Elsie Ordóñez Castro al 099-786-1893. El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra. Qué alegría poder compartir con ustedes este jueves más. La verdad es que estamos tan emocionados de saber que esta serie nos tiene cautivados por aquello que a través de un hombre común, pero usado poderosamente por Dios, como el apóstol Pablo, está constantemente desafiando a la vida de un joven discípulo. Qué alegría es saber que esa experiencia no se queda en el pasado, sino que forma parte de nuestra cotidianidad. El impartir de lo que Dios te ha dado, siendo joven o siendo adulto, debe ser nuestro constante compromiso. Lo que de gracia recibiste, traerlo a otro también de gracia. Biblia al Día tiene ese propósito, el enseñarnos a dialogar la fe con la vida. ¿Para qué? Simplemente para dialogar. Bueno, esos diálogos podrían ser muy interesantes, pero si no nos accionan, si no nos llevan a lo que la palabra siempre debe llevarnos, no simplemente quedarnos en el sí, tiene razón, sí, qué hermoso, sí, qué buena palabra, sino sí, Padre, aquí estoy. Sí, Señor, como le dijo Isaías luego de ver su gloria, heme aquí, envíame a mí. Y aquí están los que han sido enviados en esta ocasión de parte del Señor para traer palabra. Como siempre, el saludo de nuestro querido Andrés. Hola familia, amigos, bienvenidos a este jueves más. Qué bueno que puedan estar con nosotros, qué bueno que ya hayan hecho de este su espacio para estar como familia, como comunidad de fe juntos. Y saludo también a las personas que nos están viendo desde el exterior. Sé que hay por ahí algunas que llevan a Israel en su corazón, así que les saludamos. Y qué bueno que ya utilices este tiempo para que puedas compartir la señal y que más personas puedan verlo y ser parte de lo que estamos haciendo aquí como iglesia. Es un jueves que tenemos conversaciones muy buenas, así que si viste el episodio anterior de la semana pasada, vas a tener más esta semana, así que esperemos que puedas estar con nosotros y ver de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo están, chicos, el día de hoy? Bien. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Presento. Buenas noches, qué gusto volver a estar con ustedes otro jueves. Espero pues que en este nuevo tiempo que el Señor nos está regalando, su palabra pueda volver a edificarnos, su palabra pueda Amén. volver a darnos lo que Él quiere revelarnos. Y bueno, aquí estamos para compartir este tiempo, este espacio. Hola, tal vez no nos viste en el episodio anterior, pero si nos viste, bueno, nos volvemos a presentar para que nos vuelvas a conocer. Mi nombre es Saraí Sánchez y el Espíritu Santo va a hablar a tu vida por medio de cada uno de nosotros. Así que yo creo que deberíamos ya empezar, ¿verdad? ¿O te quieren presentar? Hola chicos, soy Antonio Vélez y pues esperamos que en esta ocasión nuevamente pueda ser de bendición la palabra hablando a sus vidas. Y Abraham, yo lo presento, Abraham Ordóñez está con nosotros. Pero queremos no olvidar algo que también es importante, que registres tu asistencia a este episodio. Ya está saliendo allí el
número celular de Ana María León. Puedes escribir a su WhatsApp para que puedas decir episodio número 4 presente. Recuerda que vas a recibir tu certificado del IFM, el Instituto de Formación Ministerial, por tu participación activa. Recuerda, activa. ¿Cómo hacer de un espacio digital algo interactivo? Y eso siempre me ha desafiado, porque la comodidad de estar al otro lado, de estar en la mesa tomando el cafecito, de estar en el dormitorio muy bien acostado, me puede llevar simplemente a ser un espectador. Y en el camino de la fe no hay espectadores, todos somos parte del cuerpo. Así que como cada uno de los que estamos aquí nos ministramos, nos animamos, también queremos que tú lo hagas con nosotros. Ten la bondad entonces, ponte allí atento con tus comentarios, tus puntos de vista y aquello que traigas a través de los diferentes emoticons que ahí estarán para usarlos. Este episodio tiene un tema muy particular, tiempos difíciles. ¿Será que estos tiempos son difíciles? Tal vez nuestros padres nos responderían, los míos también lo fueron. Y los abuelos también dirían, y los míos también lo fueron. No hay duda, los tiempos son tiempos. Pero en medio de ello, ¿qué es lo que cambian? Las circunstancias. ¿Qué es lo que cambian? Los aspectos que están allí circundantes. Entonces, sin entrar en más preámbulo, queremos darte unos breves momentos para volver de inmediato a dialogar sobre tiempos difíciles. La fe, aquella que Jesús nos enseñó, entiende que lo práctico es determinante. Tiempo para dar siempre habrá, pero de manera especial este debe ser uno en que nadie se quede sin dar. Necesitamos tu apoyo, tu respaldo, para que cientos de personas, de familias, puedan dar gracias al Señor por tener algo en su mesa en esta Navidad. Te recuerdo tu apoyo enviando tu sobre con el valor destinado, $20 apenas, para respaldar a una familia. Deposítalo hoy mismo y hasta la siguiente semana para completar nuestro anhelo de bendecir a cientos de familias en esta Navidad. Estamos de regreso y como lo anunciamos, este episodio se titula Tiempos difíciles. ¿Será que son difíciles? ¿Será que son tiempos particularmente difíciles? ¿Cómo tú los defines? Ya creo que es una palabra interesante para introducirnos. Pero más allá de lo que tú o yo pensemos, siempre este espacio se cataloga o se ha definido para dialogar desde la palabra. La palabra es la palabra, la gran protagonista de este espacio y la palabra que se dialoga con la vida. Así que escuchemos la palabra. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán.
calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Segunda de Timoteo 3, versos del 1 al 5. Y bueno, Pablo arranca de una manera a la vena, diríamos nosotros, ¿verdad? A la yugular, sin remedio, ¿no? Y describe características, son características de la impiedad del hombre, de la ausencia de Dios en la vida del hombre. Muy parecido a Génesis, ¿no? Cuando 7 veces 7, cualquiera que venga contra mí, tomaré venganza contra él y contra ellos, ¿no? Muy de la línea de Caín. ¿Cómo refleja la impiedad el no carácter de Dios, la ausencia de Dios en la vida del hombre, ¿verdad? La ausencia de la obra del Espíritu, de la obra de Jesús en la vida de Él, ¿no? Y habla de los últimos tiempos y qué mal que la iglesia ha enseñado muy mal esto durante mucho tiempo, que habla acerca del final, solamente el final, y realmente es una era como tal, ¿no? O sea, es algo que estamos viviendo hoy, es algo que vivieron nuestros padres y es algo que vivieron nuestros abuelos. Incluso el mismo Pablo estaba hablando acerca de una realidad que estaban viviendo ellos mismos. Gente que era orgullosa, que se burlaba del conocimiento de Dios. Tú tienes un Dios que fue crucificado. Como que ese no es un Dios realmente. Sabemos que en la cultura romana era politeísta, no tenían problemas de tener varios dioses. Y tenían un Dios para cada cosa. Y comparaban a Jesús, la obra de Dios, con un Dios más, como cualquiera de ellos. Pero Pablo le da el consejo correcto al hombre correcto en una cultura incorrecta. Y eso me encanta, porque le dice, lejos de todos ellos, aléjate de ellos. Porque simplemente están predicando lo que hay en su corazón y están demostrando que la impiedad, que Dios no vive en ellos. Hay algo que aquí volvemos a los hilos, ¿no? Y la verdad es que yo no soy sastre, se decía en el pasado. Hoy se podría decir diseñador de modas, ¿no? No soy ni para coger la aguja, la puedo meter el hilo en la aguja, ya no puedo. Pero la verdad es que aquí viene algo interesante. Yo creo que la construcción del diálogo y todo tiene que venir sobre la primera frase. Y Abraham, necesitamos que nos repita esa frase, porque esa frase será el hilo conductor del episodio de hoy día. Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pablo le dice, Timoteo, es bueno que sepas. Es bueno que sepas. ¿Qué más, mi querido Abraham? Que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. En los últimos días. Y yo creo que eso es algo importante, ¿no? Pablo no es un escritor, que se caracteriza por trabajar lo que dentro de la teología podríamos llamar la escatología, los últimos tiempos. No habla mucho de eso. Por allí en Tesalónica, en la primera carta, Pablo habla un poquito acerca de la venida del Señor. Aquí a Timoteo le habla un poco. Pablo trabaja más ese concepto de una experiencia de fe para el aquí, para el ahora. Pero me desafía verlo a Pablo situando esto en función de un tiempo en particular, los últimos días. Y aquí viene algo interesante. Pablo nos ayuda a entender los últimos días. ¿Cómo nos ayuda a entender? Dando características muy particulares de los últimos días. Uno podría decir, bueno, estas características siempre han estado. Siempre ha habido hombres orgullosos, siempre ha habido hombres soberbios, siempre ha habido esto, el otro. Sí, puede ser que han existido. Pero en los últimos días esto va a ser algo que va a explotar. Va a ser algo que va a verlo aquí, acá, en todo tiempo, en todo lugar donde vas, lo vas a observar.
Siendo así, para ustedes, ¿estamos viviendo estos últimos días? Es una pregunta como que es entrar en profundidades, ¿no? Y bueno, la pregunta tiene una validez, porque si estamos viviendo, hay que entenderlo de una manera mucho más clara. Si todavía no lo estamos viviendo, hay que prepararse para cuando venga, sea que nosotros estemos o sea que los que vengan después de nosotros lo tengan que enfrentar. Pero si estos son los últimos días o no lo son, creo que las características que nos dicen nos ayudarían un poco a entenderlo. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a esto? ¿No? Como jóvenes, ¿cómo lo entienden esto? ¿Estamos un poco allí? Entendiendo algo, porque yo creo que ahí viene un parámetro también, ¿no? La Escritura dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando hablamos de últimos tiempos, puede ser que esos últimos tiempos signifiquen 1 año, 5 años, 10 años, un siglo, no lo sabemos, pero estamos dentro de ese espacio. ¿Estamos o no estamos? Hay algo interesante cuando hablamos aquí, como dijo, sin irnos tan profundos. El concepto de escatología como estudio de los acontecimientos finales, hay dos términos que podemos tomar a veces como igual, pero no es lo mismo. Cuando dices tiempos difíciles y final de los tiempos, son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque Pablo también cita, si no me equivoco, en los últimos días, puedes tomarlo en otra versión también, en los tiempos difíciles, el amor de muchos se va a enfriar. La ciencia y la filosofía avanzará de aquí para allá, muchos se alejarán y el corazón del hombre se va a hacer como una roca. Eso, yo podría decirlo, lo hemos estado viviendo en los últimos 3 siglos en realidad. ¿Por qué? Históricamente el ser humano, al tratar de ir más a fondo de sí mismo como el centro de todo, lo va a mover a, en teoría, hacerse más racional y menos emocional. En ese aspecto hemos vivido tiempos muy difíciles, claro, en el siglo XXI y en el siglo XX por igual. Ahora, creo que el final de los tiempos, sí, en efecto, ya lo estamos viviendo, estamos muy cerca, porque la Biblia explica que el final de los tiempos está dividido en partes. Estamos viviendo tal vez una clase de tiempo medio, prólogo, si se lo quisiera tomar así, pero estamos dentro de la burbuja. La respuesta correcta a esto es saber cómo reaccionar, cómo accionar, cómo tomarlo, cómo moverte en esos tiempos. Podríamos decir que la manera más correcta es cómo moldearlo o llenar esa parte como iglesia mientras aún tenemos un papel que realizar. Ok, vamos a desmenuzar. Ajá, lo siento, se me fueron los cables. Bien, dice que después de los tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Yo no creo que yo sea la única que dentro de nuestras familias el amor por nosotros mismos sea algo erróneo, que lo tengamos lejano. Creo que todos dentro de nuestras casas hacemos de nosotros como lo más importante. Entonces, eso que practicamos con nuestras familias lo reflejamos afuera, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, y dentro de estos tiempos difíciles, que son pequeños pasos que nos llevarán al tiempo final, ¿no?, que vendrá a ser la venida de Cristo, se están viendo. Ahorita, como ya lo habíamos contado en el episodio pasado, las redes sociales te promueven que tú eres el centro de tu vida, que tú no tienes que estarte dando mala vida por otro, cuando Dios te enseña que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo segundo que arranca el texto, que lo conlleva, lo siguiente, vendría a ser el amor al dinero. Creo que uno de los grandes problemas a nivel mundial es el dinero, porque sin economía no hay estabilidad ni emocional,
ni profesional, ni lo como tú lo quieras ver. Entonces, el dinero nos ciega. Y aunque algunas personas piensen que el dinero no cambia tu perspectiva, yo creo que sí cambia tu perspectiva de ver la vida. Ahora bien, respondiendo a la pregunta del pastor, ¿estamos viviendo los jóvenes tiempos difíciles? Sí los estamos viviendo. Uno, porque te pones a ti mismo como el centro de todo. Y dos, tu dinero importa y nadie tiene que tocar eso. Bueno, tomando un poco de lo que dijo Antonio, sí, y lo que usted dijo, pastor, recordando, ¿no?, que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Los últimos días puede ser un periodo de tiempo, como usted dijo, 100 años, 10 años, 5 años. Bueno, yo creo que quizás sí estamos en los últimos días, y la pregunta frente a esto, o lo que uno debe de reaccionar frente a esto, es ¿cómo reacciona la iglesia frente a esto? Si es que estamos viviendo los últimos días como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Hay algo que Pablo le decía a Timoteo al inicio de esta carta. Le decía siempre: recuerda lo que has aprendido, recuerda mi ejemplo, cómo me viste servir, cómo me viste practicar la verdad de Cristo. Entonces creo que esta debe de ser nuestra postura frente a esto, si es que estamos no solo en los últimos días, sino en tiempos difíciles. Recordar lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, recordar lo que hemos aprendido de Él. Y me encanta que Pablo le dice: recuerda cómo lo viste de mí y cómo yo lo ponía en práctica. No solo tenemos que recordar, sino también ponerlo en práctica. Si es que estos son los últimos tiempos, hay que empezar a poner en práctica todo lo que el Señor nos ha revelado, nos ha enseñado. Qué interesante es entender entonces aquí una dinámica, ¿no? Por una parte, Pablo advierte lo que decíamos, ¿no? El rol que él tiene con su discípulo. Le previene para que él pueda distinguir, ¿no? Qué bueno es saber distinguir los tiempos. Hablábamos de un desafío enorme. También decía Antonio acerca de una frase que no conocía de quién era su autoría. Yo también no conozco de quién es la autoría de una frase, pero a partir de la pandemia fue una frase que comenzamos a traerla con gran notoriedad. Ojos abiertos en tiempos cerrados. Ojos abiertos en tiempos cerrados. Y yo diría que los tiempos difíciles necesitan ojos abiertos, necesitan discernimiento, necesitan un contrapeso. Porque si este es el tiempo donde la gente es amadora de sí mismo, donde la gente ama mucho el dinero, donde la gente es soberbia, donde la gente es todas estas cosas, ¿dónde estamos viendo lo opuesto? Sería la pregunta. Y la pregunta sería: ¿es la iglesia el contrapeso a esa manera de vivir en estos tiempos? Porque si la gente ama tanto el dinero, en la comunidad de fe deberíamos de ser una manera de mostrar que la generosidad es determinante para ser el contrapeso a una sociedad que no ha aprendido a dar, ha aprendido a retener. Entonces, este discernimiento al que Pablo le da a Timoteo, también nos lo da a nosotros, porque no nos podemos quedar solo con el diagnóstico. Los tiempos difíciles tienen estas características. Ok, chévere, lo entiendo, lo distingo, pero ¿cómo respondemos al tiempo difícil? ¿No? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Cuál es nuestro aporte? ¿De qué manera somos sal en tiempos
Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables, que cargan con la culpa de pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Segunda de Timoteo 3, versos 6 al 9. Qué interesante es que estos tiempos difíciles van a estar acompañados de maestros. ¿Y sabe qué es lo doloroso? Que muchas veces estos maestros nacen en la misma comunidad de fe. Nacen entre quienes hemos caminado juntos. Nace de quienes dejaron de ver el logos, como aquí en un momento lo referíamos antes de comenzar este episodio, y se comenzaron a ver a sí mismos. Cuando uno se comienza a ver a sí mismo y deja de ver el logos, la palabra, Cristo, va a ser posible eso. Va a ser posible de que estas enseñanzas cautiven, seduzcan, estas enseñanzas cobren un aspecto de interés en la gente. No olvidemos algo, una característica de los últimos tiempos, dice, es que habrá comezón de oír. ¿Y qué es eso tan particular, no? Porque es como que yo pongo en tela de duda lo que siempre mi papá me dijo, ¿no? Pongo en duda lo que siempre mi mamá me dijo. Entonces necesito escuchar algo distinto. Y ese es el comezón de oír. Pongo en duda lo que la palabra me ha dicho. Y es como que tengo la necesidad de escuchar algo distinto. Ya no me satisfago con saber que Cristo es quien es, el Mesías, el Salvador, el Kyrios. No, ya quiero algo más. Y en esa búsqueda, estos maestros ganan protagonismo. Porque me comienzan a hablar de los viajes astrales y me comienzan a hablar de aquellas cosas extraordinarias y me comienzan a hablar de una espiritualidad donde más allá de esa construcción en Cristo también se desarrolla desde mi perspectiva en función de lo que yo cultivo. ¡Qué desafiante! Sí, creo que, a ver, como jóvenes tenemos la intención de llevar el Evangelio, pero hay que aprender a diferenciar lo que viene del Espíritu y lo que viene por tus propios deseos. Porque si no, seríamos discípulos erróneos. Por ejemplo, hace poco hubo un video que tuvo mucho boom y mucha gente lo criticó, y era porque una chica normal, o sea, su iglesia puso el celebrar Halloween. Y muchos conocemos que es una celebración pagana que va en contra de la vida y que celebra la muerte. El problema aquí no era la chica que publicó el video, sino quiénes son los que la ministran, quiénes son los que le llevan la verdad. Es una verdad de deseos propios de lo que, no, sí, podemos llevar el Evangelio, la palabra de Dios a toda criatura y no importa cómo la llevemos, siempre va a traer libertad. No. ¿Por qué? Porque no podemos juntar dos aguas distintas, no podemos juntar la luz con las tinieblas. Y creo que a eso se refiere el fragmento de lo que dice, que hay mujeres que, bueno, hace la referencia a una mujer, pero mujeres que están buscando encontrar la libertad, pero vienen delante de ellas falsos maestros que sacian su libertad, pero que viven en consecuencia con su pecado. Sí, tú puedes, Dios te ama, pero sigue viviendo en pecado. No. La verdad de Dios siempre va a cambiar
siempre va a cambiar a la persona que recibe esa verdad. Por eso es algo que viene del corazón. Dios transforma el corazón, y una vez que transforma el corazón, hace un discípulo como Cristo. En estos momentos, antes de que Antonio traiga la palabra, recordé una experiencia. Hace unos días estaba platicando con una persona, justamente una mujer, una hermana, y le decía algo, y escuchando a Saray vino a mi mente, ¿no? Cuán importante es que tengamos cuidado a quién le abrimos el corazón. Porque yo creo que cuando tú abres el corazón, tú le estás dando inconscientemente autoridad a una persona sobre tu vida. Estas mujeres abren su corazón y se lo están abriendo a maestros que terminaron llevándolas por otro camino. Así que tengan cuidado a quienes le abren el corazón, a quienes descubren sus temores, inquietudes, a quienes traen aquellos que están en lo muy profundo, porque ojos abiertos en tiempos cerrados. Ahorita que usted dijo, pastor, sobre la comezón de oído, que es una manera muy, algo fresca de poner el tema que es más fuerte, Pablo interesantemente pone el concepto de comezón de oído que ahorita se sigue aplicando a la iglesia actual. Vemos que hay muchos tipos de doctrinas que no deberían ser, como él mismo dio a entender que en algún momento habrían falsas doctrinas, vendría la apostasía, como tal cual se conoce. Pero aquí hay un problema. Por la falta de lectura de la Biblia y la mala interpretación de la misma, es que surgen tantos tipos de posturas, doctrinas y falsa enseñanza, que te aleja de la verdad de Cristo, creyendo que uno es el iluminado y encontró un camino más sencillo, pero es todo lo contrario. Ahora, ¿qué quiero ir con eso? Y uno de los puntos más populares hoy en día que se ha hecho dentro de la iglesia, como que si fuese una verdad, porque es muy parecido pero no es lo mismo, es que usualmente el cristiano, el joven mayormente, se ha quedado con el concepto netamente, es que Dios me ama, pero se olvida del infierno. Dios me ama, pero no está completamente transformado y dice no a su pecado. Ya no existe un tipo de antigua y nueva naturaleza, ahorita existe un collage muy interesante. Pero es ahí donde uno tiene que recordar algo bajo el mensaje de Cristo. La verdad no es simplemente decir, sí, es que yo veo la cruz y me siento muy feliz y tranquilo, porque me hace ver que sí, Dios me ama tal cual como soy. Y es que netamente la verdad no es así. No es que estrictamente el término es que Dios te ama tal cual como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Es la gran diferencia. Y la cruz, ok, te puedes sentir salvo, es una esperanza ahorita, pero entiende que la cruz es una consecuencia de algo que alguien hizo por ti. No es un elogio a tu persona. La cruz es un reflejo de lo depravado que todos somos, que tú deberías estar ahí, pero alguien más decidió tomar tu lugar. Cuando pones a Cristo y la Biblia como el eje, el cristiano actual, el joven, cuando decide hacerlo, es porque estás muriendo a tus conceptos personales y por consecuencia, finalmente, no vas a estar sujeto a tratar de creerte aparentes verdades que simplemente te van a hacer llegar a un círculo vicioso y te van a descarriar. Por ejemplo, a ver, ¿cómo toco este tema sin que duela? A ver, mis jóvenes que tal vez nos están escuchando y viendo, quiero decirles que usted puede estar sirviendo en la iglesia. Y el hecho de que usted, su padre, lo haya inculcado en el Evangelio, usted tenga una percepción de Dios, conozco a Dios, pero realmente ha profundizado en Dios, porque está como esa joven que buscaba la verdad, pero no la entendía. Y es que usted tiene que tener, vuelvo otra vez, a la intimidad con Dios. Está bien venir el domingo a la iglesia, escuchar una prédica, pero ¿qué pasa en los siguientes 6 días de la semana? ¿Realmente usted busca de Dios? Porque a donde voy con términos de enseñanzas, mezclamos la verdad de Dios con nuestro pecado. Y sé que hay muchos jóvenes y adolescentes que están mezclando 2 verdades en una. Dicen, Dios me ama, pero no dejo mi pecado. ¿Cuál es tu pecado?
confronta tu pecado. Dios te hace libre. Creo que muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios porque Dios nos confrontó nuestro pecado y nos dijo, dímelo. Ok, una vez que me lo digas, vamos a sacarte de ahí. Pero mientras usted lo confiese a Dios y no tome cartas en el asunto de hablar con Él, leer su palabra y entender los planes que Él tiene para su vida, jamás será libre de su pecado. La palabra nos sigue instruyendo allí y queremos darle la oportunidad para que ella siga siendo el referente. Estamos hablando de estos tiempos difíciles. No olvides, por favor, mandar allí tu registro de asistencia al número que está saliendo en pantalla. Ana María León, allí está el número, por favor. Pero hablar de tiempos difíciles, hablar de los últimos tiempos, qué desafiante que es. Cuánto requerimos de humildad, cuánto requerimos de discernimiento, pero sobre todo, cuánto requerimos de afinar nuestro oído a la palabra. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño, cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Segunda Timoteo 3, del 10 al 13. Bueno, Pablo arranca nuevamente con Timoteo, enseñándole ahora lo que es correcto, lo que debe hacer. Ciertamente describió las cosas que caracterizan la impiedad y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y aquellos que han desviado su mirada de Él. Y ahora le dice, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. O sea, la congruencia que hay entre lo que predico y versus lo que hago y cómo vivo. Y no puedo evitar traer la imagen de John Lennon con la esposa Yoko esperando a que la sirvienta tienda la cama y limpie todo, cuando predicaba acerca de igualdad, de que no tenía que haber ricos ni pobres, y la escena, así como que la imagen de esa, la incongruencia que hay muchas veces de lo que se predica versus lo que uno es. Porque si tú predicas y no simplemente eres un buen speaker, simplemente eres un buen conferencista o por ahí algo, ¿no? Pero la predicación es algo que está dentro tuyo, es algo que nace del corazón de aquel que ha sido transformado. Y nuevamente habla acerca de persecución, acerca de que el mensaje que estamos dando hoy como tal va en contra de todos los valores que propone el mundo. ¿Cuáles son aquellos que vimos antes? El individualismo, el amor al dinero, el traicionar a otros, la infidelidad. Algo que resaltaba acerca de la oración antes era que no consideran nada sagrado. Y no solamente Pablo lo menciona, sino que el escritor de Hebreos dice que no se haya ninguno de ustedes alguien profano, alguien que no considere nada sagrado como Esaú, como el hermano de Jacob, que no consideraba lo que era sagrado ni como tal. Hay cosas que Dios considera sagradas netamente y que este mundo como tal hoy no lo ve. Una de esas, recuerdo cuando el pastor Parres nos casó, dijo, quiero que entiendan algo, esto que está aquí es un pacto, no como lo propone la cultura o el gobierno, que es un contrato, es un pacto, que es algo sagrado, es algo que Dios considera sagrado. Una de esas es el matrimonio, otra de esas es tu sexualidad como tal, Dios la considera sagrada. El ministerio como tal, la comunidad de fe, son cosas que Dios considera sagradas. Hoy en día, el cristianismo de hoy en día, o al menos el que se trata de vender, es de que puedes ser cristiano y no venir a la iglesia o no considerar la comunidad como sagrado. Déjame decirte que Jesús murió por la iglesia. Y el plan de Dios fue la iglesia, fue la comunidad de fe. Así como que si
yo discrepo mucho con la espiritualidad privada o personal. Si eso no te lleva a la comunidad, ok, yo siempre digo como que prende tus alertas, pero me encanta eso, que Pablo le está diciendo a Timoteo, sabes cómo vivo, así como vivo tienes que vivir tú también. Prepárate porque lo que tú estás haciendo, lo que vas a hacer, va a traer detractores, te va a traer burladores, te va a traer gente que quizás el mensaje que tú le estás dando lo van a querer torcer, pero mantente firme, mantente en lo que has vivido, en lo que has visto en mí y en lo que tú también has vivido. Es verdad. Miren, saben que cuando sabemos que Pablo le está hablando a Timoteo, pero sabemos que por medio de la palabra de Dios, Dios nos habla a los jóvenes, ¿vale? Entonces, hay algo que pasa aquí que cuando, es verdad, nosotros entendemos 3 cosas importantes. 1, la fe. 3, la paciencia de Dios. 4, el amor de Dios. Y 5, la constancia de las cosas, ¿no? Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, siempre hablo sobre el Señor Jesucristo porque cuando Él habita en ti, te dice qué cosas debes hacer y qué cosas no debes hacer. Y justamente yo publiqué un video, vuelvo otra vez con el video, la semana pasada lo tocamos, esta semana también lo tocamos, y es que mucha gente me tildaron de que por eso es que hay faltos testimonios, por eso es que tú no eres realmente cristiana, porque las cristianas no bailan, las cristianas no utilizan un tipo de música que no es cristiana. Y yo digo, a ver, ¿por qué utilicé realmente la canción? La canción yo la utilicé porque trataba sobre la vestimenta. Y hay muchas iglesias que ponen la vestimenta como parte de la salvación, cuando esa no es parte de la salvación. Y ese video lo hicieron viral, pero el otro video que yo traté de explicar que cuando Jesucristo toca y enfrenta tu pecado, transforma tu corazón. Ese video no lo hicieron viral. ¿Por qué no lo hicieron viral? Porque están en busca de la contienda, están en busca del juzgar, están en busca del señalar. Ver qué cosas en la vida de un joven están haciendo falta o qué cosas de nuestras vidas son incorrectas para de una ir a juzgar. Por lo tanto, retomando el tema de lo que trata de decirnos Pablo aquí, engañarán a otros con sus verdades. Yo no trato de decir que mi video fuera el mejor video que trataba de llevar algo, un mensaje desgarrador para sus vidas. No, el video trataba de señalar algo puntual. ¿De qué depende la salvación? ¿Depende de lo que tú vistes o depende de aquel que murió por ti en una cruz y va a transformar tu vida? Pero siempre van a haber personas que van a transversar esa realidad y tratar de juzgarte y tratar de decir que no llevas el evangelio de Dios, pero sí lo llevas, pero con una intención, y la intención es siempre ser guiados por el Espíritu de Dios. Algo que me desafía mucho pensando en esto de los últimos tiempos, y miren que la verdad yo soy pastor hace 32 años, pero en la medida que los años han ido avanzando, he ido notando también de qué manera la iglesia misma ha ido desafiándose a entender. En su momento, la iglesia, en un divorcio total de la sociedad, llevó a el hecho de que, por una parte, la iglesia podía tener una perspectiva de contracultura, en un sentido, algo que pudiera nutrir, afectar, influenciar lo que aquí está pasando. Pero también hubo un elemento preocupante, yo diría que fue un elemento contraproducente, que era el aislarse de la sociedad. Hoy veo que la iglesia ya no se quiere aislar, quiere ser parte de la sociedad, pero el gran peligro es que al ser parte de la sociedad ya no hay discernimiento, sino que está tomando todo lo que está allí. Entonces ya no hay contracultura. Entonces termina también siendo totalmente irrelevante, porque quiere ser como la sociedad, cuando su esencia es ser luz
en la sociedad, es ser sal en la sociedad. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Yo siempre en los diversos foros digo, estoy orando por aquellos que Dios está llamando al ministerio, porque si en mi tiempo fue difícil ser pastor, la verdad es que ahora y en los tiempos que venga va a ser mucho más desafiante. Yo ya lo avisoro, yo ya lo percibo, porque el pastor, la iglesia, tendrá que dialogar con temas mucho más complicados que mi generación ha tenido que dialogar. Y frente a ello, vemos esto, el aumento de los maestros del error. Y yo diría que en ese sentido sí, estaría percibiendo que estamos en los últimos tiempos, porque si antes hubieron 1, 2, hoy podemos decir que los maestros del error polulan, crecen de una manera agigantada. Y son virales. Son virales, ¿no? Y eso nos lleva a una situación desafiante. Puedo leer una frase que le escribe uno de mis teólogos favoritos, se llama Karl Rahner, hace unos 70 años atrás. Dice: el cristiano del futuro o será un místico o no será cristiano. E incita: si la experiencia religiosa interior de Dios, ningún hombre puede permanecer sino siendo cristiano a la larga bajo la presión del actual ambiente secularizado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, Antonio, que está aquí, es muy bueno en la defensa de la fe, en la apología, ¿verdad? Yo por ahí sé varios argumentos y me puedo defender. Quizás yo pueda estar con mil ateos y ellos me van a poner... quizás no pueda convencerlos a ellos acerca de la verdad de Cristo. Pero estoy seguro que ni los 1000 me van a poder convencer a mí acerca de que Cristo no existe, o que Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo he experimentado en mi vida. He visto provisión en mi mesa. He experimentado sanidad. He recibido el regalo de la redención divina. Entonces, a esa experiencia es la que se refiere Karl Rahner. A que muchas veces lo secuestramos en el estudio intelectual, en el estudio como tal, que no es malo, pero si eso no se traduce a la vivencia, a la misticidad del evangelio como tal, a no tratar de racionalizarlo todo, sino vivir la experiencia que Cristo, que trae el Espíritu Santo, esa es la experiencia que debe ser el catalizador para una vida cristiana, porque si no simplemente te conviertes en reglas, simplemente se convierte en conocimiento, en letra. Y decía Antonio acerca de la lectura y todo eso es bueno, pero como pastor lo debe saber, ciertamente muchos de los que estudian también terminan del otro lado de la vereda. ¿Por qué? Porque no han vivido esa experiencia, no han conocido al Salvador. Y el peso o el razonamiento acerca de la fe es mucho mayor que la experiencia con Cristo. Ahí viene el lado místico que tú estás rescatando, ¿no? Yo creo que tiene que haber un balance. Indiscutiblemente, si yo quiero buscarle a todo una explicación lógica, deja de ser una experiencia de fe. Absolutamente. ¿No? Ya no hay experiencia de fe porque yo he logrado racionalizarlo todo. Y para ¿no? Jesús, ¿qué tan importante era eso? Tanto sí que se los preguntó: ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Quiénes dicen que yo soy? O sea, ellos podían haber, unos dicen que eres Elías, okay, pero ¿quiénes dicen que soy? Y lo mismo te pregunta Jesús. Me estás mirando, lo mismo te pregunta Jesús esta noche. ¿Quién dices que soy? Ok, sí, puede decir que soy un buen predicador, un buen pastor, un buen speaker más. Pero si no puedes definirlo como el camino, la verdad y la vida, entonces deberías replantearte quién es el Jesús para ti. Qué interesante es eso. Antes de ir a la palabra, Antonio quiere decir algo y luego seguimos con la palabra. A mí siempre me encanta cada vez que puedo aconsejar algo, y es tan particular como Dios hace las cosas. Siempre esto yo lo digo a mi generación, a los que somos jóvenes. El cristiano lo que más necesita ahorita es un balance entre fe y el logos, es decir, fe y el conocimiento. Tú necesitas saber que existe la fe razonable, porque la fe es razonable. La ciencia y la fe es razonable.
no todo es netamente materialismo, también existe el cuestionamiento. Tú llegas a la verdad de las cosas en la fe a través de la verdad, y la verdad viene por el cuestionamiento. Si tú no te cuestionas, es más probable que termines fuera, porque quieres tratar de evadir ese instinto natural de buscar la razón de las cosas. Ahora, yo siempre creo que es bueno que los jóvenes constantemente estén leyendo y estén al tanto de las vertientes o cosas que están pasando en el mundo real. Porque tú con eso puedes contraatacar, por decirlo de alguna manera, contra aquel que quiere hacerte convencer de lo contrario. Es necesario. Uno necesita sobre todo estar llenándose de la fe. Pero algo que a mí me gusta siempre ser radical, aunque suena feo, es que el cristiano necesita instruirse más. El cristiano usualmente, por un largo tiempo, mi generación no ha solido leer, y es necesario. Usualmente podemos ir en las calles, viene una persona que es incrédula, pero nosotros solemos tener una clase de andar a la defensiva, porque la ignorancia nos acecha, y esa persona nos hace una pregunta tan honesta, pero que tú te lo tomas como una declaración de guerra, que usamos el comodín, nuestra muleta. ¿Cuál es la muleta que muchos no confiesan, pero en algún momento tal vez la podemos usar? Es, mira, no lo sé, respeta mi fe. Y esa le encanta a muchas personas y duele a veces confrontarlo, pero tú necesitas tener conocimiento. La Biblia es la verdad, pero también existen verdades de otro tipo de cosas, humanamente hablando, que van a condensar y van a complejizar y darle mayor poder a tu postura como cristiano. Es necesario esa parte. Y finalmente, si tú solamente estás viendo la vida desde una moneda y no desde los dos lados, no vas a saber cómo defenderte, cómo traer a Cristo a los demás, porque el sistema te va a exigir conocer más cosas y por ende probablemente tú te pierdas. Es muy necesario, es la fe razonable. Si uno no se motiva, puede ser que te quedes en la media. Démosle la oportunidad que la palabra nos siga hablando. Escuchemos la palabra. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué poderosa palabra. Y la verdad es que aquí vienen dos componentes fundamentales en lo que tiene que ver con el ejercicio de la fe. Primero, el entender que esa fe está fundamentada en la palabra, la palabra, la palabra. Pero viene el segundo elemento que es fundamental, que es un poco el que señalaba Andrés, que es un poco el que necesitamos siempre tenerlo claro. El rol de la comunidad. Pero tú sabes de quién has aprendido, le dice Pablo. Los referentes que en el camino de la fe necesitamos. Así es. ¿No? Un joven necesita un referente, un adulto necesita un referente, un niño necesita un referente. Y lo importante es que esos referentes deben de estar a la mano, deben estar en la comunidad. El gran desafío es cuando esos referentes no los encontramos en la comunidad. Y yo creo que ahí debe de haber un cuestionamiento muy fuerte, ¿no? Antonio nos decía algo, y ahora usted podrá entender por qué decía Andrés que Antonio es un apologeta, es decir, es alguien que ha trabajado mucho el tema de cómo poder defender la fe, ¿no? Eso es fundamental en cuanto a un tiempo, ¿no? Hay los famosos espacios universitarios donde hay los debates, ¿no? Y la gente se prepara para eso. En el ambiente cristiano, pues también existió, pero no me quiero ir por ese tema porque
el asunto es otro. ¿Cuál es el cuestionamiento que debemos de hacernos? ¿Soy yo un referente para Abraham? ¿Soy yo un referente para Saraí? ¿Soy yo un referente para Antonio? Porque si no lo soy, ellos necesitan un referente. Y la pregunta del millón es, ¿dónde van a ver esos referentes? Y la verdad es que muchos jóvenes cristianos que aman a Dios, que han crecido en una iglesia, que han bebido de esa agua de vida que Sarai planteaba la semana pasada, con tristeza no están encontrando esos referentes en la comunidad de fe. Así es. Y como todos necesitamos un referente, lo están yendo a buscar en otro lado. Y uno de los grandes problemas, pastor, si me permite, es que creemos que podemos crear esos referentes a través de redes sociales. Y no es así. Es vivencial. Es estar con la persona. No, pero es que yo discipulo a través de las redes. Nadie discipula a través de las redes sociales. Nadie. O sea, Facebook, Instagram o TikTok no son los referentes. Son personas físicas y reales, las que están al lado del otro. Si tú no tienes a alguien al lado tuyo, físico, real, que lo conozcas, que viva cerca de tu país, que puedas llamar por teléfono, o sea, lo estás encaminando hacia un lugar que no es el adecuado. Porque tu referente es la persona que está cerca, siempre el más cercano, tu prójimo. Aquí hay algo muy interesante. Estamos hablando de tiempos difíciles. Y Pablo le dice a Timoteo, debes permanecer fiel a lo que se te ha enseñado. Y hablamos de que es importante la comunidad en este caminar de fe. Y para permanecer fiel, necesitamos estar en comunidad. Así es. Definitivamente, para permanecer fiel, la comunidad juega un papel demasiado importante. Es tan importante invertir tiempo en ser un Pablo que guíe a los Timoteo. Porque, como decía el pastor, tienen los jóvenes un referente o un mentor a quien acudir en medio de sus dificultades para poder permanecer fiel. Pablo ayudaba a Timoteo. Recordemos que, el contexto es que también Timoteo estaba enfrentando momentos difíciles en la congregación de Éfeso y Pablo estaba allí para recordarle, siendo ese mentor para él, recordándole, diciéndole, recuerda lo que has aprendido, recuerda que la palabra de Dios te ha capacitado para esto, para cumplir la obra y debes de permanecer fiel. Cuán importante es que es la comunidad. Sí, retomando en mi video, porque eso me pegó bastante. Yo a la primera persona que corrí fue al pastor de los jóvenes. Le pregunté, pastor, considero que he sido muy juzgada por un video y considero que usted me diga si realmente lo hice con la sabiduría que viene de lo alto o lo hice simplemente por hacerlo. Entonces él obviamente me tocó varios versículos, sí, sobre la vestimenta de la mujer, entre otras cuestiones. No seguí escuchando sus audios, porque uno es así, uno no escucha a veces, sino que a veces se cierra y dice, ok, Señor, realmente habla mi vida, no quiero que alguien venga a mí con la palabra de que sí, lo estás haciendo excelente, sino que realmente me diga, estas cosas se hacen así, así y así. Y lo que tú estés haciendo fuera de la voluntad de Dios no es justamente lo correcto. Y creo que hay muchos jóvenes que no encuentran en sus pastores o en sus líderes una mano que realmente los corrija, porque a veces se sienten que van a ser juzgados. No van a ser juzgados, van a ser confrontados con la verdad de Dios. Y cuando Dios te confronta con su verdad, a veces lo tomamos como que nos está juzgando. Pero es necesario que tus ojos sean abiertos en un mundo que te lo pone así todo muy, muy pequeño. Y Satanás es experto mostrándonos dos tipos de dioses. Un Dios liberal y un Dios que te opresiona. ¿Cuál es el Dios que tiene que conocer? El Dios de la Biblia. Ese es el Dios que te traerá libertad, paz y sabiduría. Me encanta esta parte. Quiero de nuevo, Abraham, repitas la primera parte
yo creo que aquí hay un elemento que engloba todo, hablando de los tiempos difíciles. Repite por favor esto. Timoteo, pero tú, ¿no? Timoteo, pero tú debes permanecer fiel. Ahí está, una clave, querido. Sigue, por favor. A las cosas que se te han enseñado. A las cosas que se te han enseñado. Viene Antonio y nos dice algo interesante, y yo lo creo, y muchas veces en este espacio lo hemos hablado también. Hay cosas que nos han sido enseñadas que nos ayudaron, y hay cosas que nos han sido enseñadas, Sarai, y lo acabas de decir, y nos oprimieron. ¿Cómo entender bien las cosas que nos han sido enseñadas para permanecer fiel? ¿No? Creo que allí viene un elemento importante y luego lo aclara Timoteo. Sigue leyendo porque ahí viene lo importante. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Allí está la clave. No es solo el concepto, querido, no es solo la doctrina, no es solo el levantar ese elemento como un elemento que es totalmente imposible de ser cuestionado. El elemento clave es quién te lo enseñó y el fruto que dio la vida de quien te lo enseñó. Por eso Pablo entiende algo. Comenzar, todos hemos comenzado en algún momento. Y es desafiante comenzar un trabajo, es desafiante comenzar la universidad, es desafiante comenzar la vida cristiana. Pero lo más desafiante es cómo vamos a terminar, ¿no? Pablo entiende algo fundamental, ¿no? El desafío de acabar la carrera. Y es justamente a estos discípulos que le dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, me espera, ¿no?, el galardón que el Señor tiene en los cielos. Y yo creo que esto es fundamental en la vida cristiana, porque en los últimos días necesitamos referentes, en los últimos días necesitamos tener claro lo que se nos ha enseñado, pero también préstenle atención a quién nos ha enseñado. ¿No? Allí hay una clave importante, porque si ese hombre o esa mujer nos enseñó la verdad de Dios, esa verdad se va a reflejar en su vida. Amén. Esa verdad va a generar fruto en su vida. Y eso va a ser la mejor evidencia de qué es lo que tenemos que seguir. Qué bendición, queridos. La verdad es que este ha sido un episodio también poderosísimo, ¿no? El entender los desafíos de los últimos tiempos. Tiempos difíciles. Pero no olvides algo. Ojos abiertos en tiempos cerrados. Gracias por estar con nosotros en Biblia al Día. No olvides de enviar tu nombre al teléfono que está apareciendo en pantalla, y al compartir este link, compártelo. Hagamos que la buena palabra, el ejercicio que no puede quedar solo en lo intelectual. No. Dios nos libre de que solo quede aquí, porque si no nos mueve a vivir conforme a lo que esa misma palabra nos está animando. Es un ejercicio intelectual, académico, y termina allí. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio va a afectar la mente, el corazón, la vida en general. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Un hombre de fe es un hombre de impacto.
Nos estamos desafiando a vivir una experiencia de fe y de impacto. Nuestro tiempo especial de celebración por Navidad lo estamos preparando y desde ahora queremos que tú separes tu tiempo para estar allí. 24 de diciembre nos unimos en 3 celebraciones, 18 horas, 19 y 15 y 20 y 15, para proclamar lo que nuestro Señor es, generoso y tierno. Celebramos la vida. 24 de diciembre, hay tiempo de alegría. Compartimos las siguientes opciones para seguir respaldando la obra del Señor. Transferencia bancaria, Banco del Pacífico, cuenta corriente 72 57 449, Iglesia Bautista Israel, RUC 099 13 74 72 8001, correo yacelsi@hotmail.com, Iglesia Israel Templo Central, Víctor Emilio Estrada 822 Higueras, de lunes a viernes, de 9 horas a 17 horas 30. Retiro en domicilio. Contactarse con Elsie Ordóñez Castro al 099-786-1893. El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra.